doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista, que siempre trata de orientar y educar a las personas. Y son las diferencias entre homosexualidad, transexualidad y travestismo. Doctora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Bastante bien, gracias a Dios. No, ¿qué tema hoy? Fuerte y necesario, exacto, la primera gráfica. Ya. En la que hablamos de las diferencias entre el homosexual, el transexual y el travesti. Y vemos que el homosexual es un individuo que, hombre o mujer desde ya, que siente una atracción erótica, física y emocional por individuos del mismo sexo. Es decir, acá podemos hablar de orientación sexual, ¿verdad? El porcentaje de personas homosexuales en el mundo es de 1,9%. Estamos hablando aquí de una minoría. Con respecto al transexual, que este es el gran tema que está en debate y en la palestra hoy en día, hay una discordancia entre el género biológico y el género sentido. Acá hablamos que la identidad y la expresión del género no son la del género biológico asignado al nacimiento, sino que ellos se sienten individuos del otro sexo y sufren muchísimo haber nacido, relatándolo de esta manera, en un cuerpo extraño, en un cuerpo que no refleja su identidad sexual, pero sí refleja sin duda la identidad biológica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 0,3 al 0,5% de la población mundial son transexuales. Es decir, que estamos también hablando aquí de una minoría. Importante es conocer los aspectos biomédicos cuando se trata de realizar un juicio, digamos, socioético acerca de estas personas. Y entonces ese es el ángulo que vamos a abordar, el ángulo científico de la transexualidad. El travesti, bueno, el travesti es generalmente, aunque parece mentira, un hombre casado, heterosexual, que siente placer estando con ropas femeninas, generalmente son hombres, o vistiendo ropas femeninas de vez en cuando para tener como una experiencia de la feminidad que no tiene. No tiene que ver con el travestismo fetichista, que es un tipo de fetichismo sexual, en donde el travesti, que existe, pero también es una minoría dentro de los travestis, que sienten placer sexual en contacto con prendas íntimas femeninas. Es decir, que el fetiche de estos individuos son las prendas íntimas femeninas. Está categorizado dentro de los porcentajes de la transexualidad, aunque se sabe que en realidad va a depender de quién haga las estadísticas, es mucho menor que el 0,3 al 0,5 de los individuos transexuales. Entonces, vamos a la próxima gráfica. Y en la próxima gráfica vemos que el DSM-4 en la versión 4 justamente del año 2002 lo daba como un trastorno de identidad de género. Encontrábamos ahí esa guía para psicólogos y psiquiatras para el diagnóstico de trastornos, entonces lo daba como un trastorno. Pero claro, la alusión es a enfermedad cuando hablamos de un trastorno. De modo que con el transcurso de los años y llegando a la revisión del DSM-5 en su versión 2013, deciden denominarlo disforia de género, porque nos dicen, desde la plana mayor de la Asociación de Psiquiatras Americanos, que realizan y publican estos manuales, que ellos no quieren estigmatizar, ¿verdad?, a un sector de la población que ya está bastante, digamos, maltratado. En la próxima gráfica vamos a hablar justamente del aspecto biomédico, ¿verdad? Es decir, vamos a hablar de la transexualidad y el cerebro. ¿Qué pasa con el transexual?
y tomamos como referencia al doctor Antonio Guillamón Fernández, que es profesor emérito de psicobiología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, doctor en medicina, cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, y tiene un doctorado en el Departamento de Psicología Experimental en la Universidad de Oxford. Respecto y dedicado a este tema, él condujo 9 tesis, tiene 130 publicaciones al respecto, 22 proyectos actualmente nacionales e internacionales en el estudio de la transexualidad. Y él ha realizado muchas pruebas endocrinas, bioquímicas, genéticas, histológicas, pero la fundamental son las de neuroimagen. Y esto lo hizo en colaboración con el Hospital Clínico de Barcelona. Tomó una muestra de 94 personas en total, 24 mujeres y 18 varones transexuales, sin tratamiento hormonal aún, y 23 mujeres y 29 varones heterosexuales, es decir, no transexuales. Y encuentra, y este estudio se publicó en la revista Cerebral Cortex, que el espesor de la corteza cerebral de las mujeres transexuales se corresponde con su sexo, pero el volumen de núcleos subcorticales es igual al masculino, es decir, que la mujer transexual tiene una diferencia, tiene núcleos subcorticales que son iguales al masculino. Con respecto al varón transexual, el espesor de la corteza cerebral, es decir, estamos hablando de la materia gris masculina, es más fina y es similar a la corteza cerebral femenina. Entonces, existe un punto de apoyo aquí para poder dar un punto de vista científico, una apoyatura científica, a esta declaración del transexual que se siente en otro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Claro, su cerebro, durante el desarrollo fetal, de acuerdo con todos estos estudios, digamos, a través de las hormonas andrógenos, se ha, digamos, transformado. Y entonces ya no es el mismo cerebro, se ha alterado, ya no es el mismo cerebro en esas áreas de los heterosexuales, de acuerdo con este estudio. De acuerdo con el estudio de Smith-Junger, que es de Transsexual Brain, y le dejo esto para que ustedes tengan y la audiencia interesada pueda de alguna manera investigar, Brown G. de Gender Identity, que es otro libro importante, López Moratalla, Calleja y Canelas, escribe un libro importante en español, Transexualidad, una alteración cerebral que comienza a conocerse. Es decir, estos estudios se están difundiendo en el mundo, pero recién ahora están comenzando a descubrirse. Y es interesante porque una vez que el transexual transiciona al otro sexo, la orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Ustedes saben que hay una población, un porcentaje mínimo de individuos asexuales. De modo que hay un montón de cosas para conocer aún acerca de esto. En la próxima gráfica vemos que existe un transexual primario o core de aparición temprana en la infancia y un transexual secundario, gradual y tardío, que generalmente se manifiesta alrededor de los 20, 25 años. Generalmente el pedido de cambio de sexo también se manifiesta generalmente alrededor de los 25 años. Ahora vamos a hablar sobre la homosexualidad y la transexualidad en el reino animal, ¿verdad? En la próxima gráfica lo hacemos para poder de alguna manera basar biológicamente esto. Hay un libro que cambió la manera en que se ve la sexualidad en los animales. Recordemos que nosotros formamos parte del reino animal, aunque somos animales superiores, así nos decimos. Es un libro que se llama Biological Exuberance, la homosexualidad animal y la diversidad en la naturaleza. Es de Bruce Bagenmill y es realmente recomendable. Y entonces, este libro nos dice, y lo leemos a través del News Medical Net, que cita
La siguiente frase: no existen especies para las que no se hayan encontrado comportamientos homosexuales, con excepción de las especies que nunca tienen sexo, como los erizos marinos y los áfidos. Además, una parte del reino animal es hermafrodita, es decir, realmente bisexual. Tenemos que aclarar que la transexualidad no es un intersexo, no es un síndrome de Turner o de Klinefelter en donde existen alteraciones genéticas. No existe ninguna alteración genética en el transexual, ni en el homosexual, ni en el travesti. Bueno, vemos que, por ejemplo, la homosexualidad se ve en muchísimas especies como el albatros, que lo vemos allá arriba a la izquierda. Pero ¿cuáles son las causas? Generalmente hay una causa biológica, pues tenemos que encontrar la causa porque si no, toda la teoría de Darwin de la evolución se viene abajo, ¿verdad? El tema es que, por ejemplo, ante la escasez de machos o la imposibilidad de hembras, poder aparearse el macho con la hembra, se aparea con un macho de su especie para depositar el espermatozoide. De esa manera, el semen, de esa manera, esos espermatozoides, cuando el macho tiene apareamientos con otras hembras, hay más probabilidades de reproducción. El bonobo, que es el bonobo, perdón, es un primate superior que tiene un 98% de paridad genética de ADN con nosotros, con la especie humana, pues ellos son los únicos, junto con el hombre, que realizan este tipo de conductas solamente por placer. No existe ningún basamento genético como el resto de las 452 especies donde se han encontrado estos comportamientos. Hay también un hermafroditismo secuencial, y acá hablamos de la transexualidad en el mundo animal. Y vemos el pez payaso, tan colorido y tan bonito, que ha dado origen al pez Nemo, ¿verdad? Ese personaje, Nemo. Y viven en comunidades estos peces matriarcales, en donde la hembra dominante es la que elige y se aparea con el macho. Cuando la hembra fallece, cuando la hembra muere, el macho se transforma en la hembra dominante, porque la comunidad lo necesita. También esta especie, como muchas otras de peces, transforman su sexo ante la falta. Por ejemplo, si faltan hembras, el macho se transforma en hembra. Si faltan machos, la hembra se transforma. Es decir que, digamos, tenemos aquí una gran variedad, un abanico de posibilidades en el reino animal. Pero vemos que casi siempre en la biología está marcando un porqué, una causa, generalmente una causa por el bien de la comunidad. También tenemos la hiena, que es, se dice que es realmente la hiena moteada del reino animal, es el animal bisexual por excelencia, porque tiene dos sexos, ¿verdad? Tiene dos sexos. Retrae el femenino para poder tener, digamos, apareamiento con el macho. En la próxima gráfica vemos la transexualidad, las implicancias psicosociales. Y de nuevo, las implicancias psicosociales en estos momentos son bastante severas para la comunidad, para los individuos que rechazan a esta gente, ¿verdad?, que los acosan, y también para los individuos mismos, ¿verdad? Un índice muy grande de depresión en estas comunidades, de adicción a las drogas, de suicidios, ¿verdad? Y entonces yo creo que, repito la frase del comienzo, debemos conocer los aspectos biomédicos, cuando se trate de realizar un juicio socioético. Es muy importante porque el respeto y la tolerancia de esto que estamos viendo que tiene algún tipo de basamento, y nos hablamos de la transexualidad, tenemos que tener respeto. Aunque no tenga ese basamento biomédico, como en el caso del homosexual o del transexual, que no tienen ningún tipo de alteración genética, también debemos ejercer la paciencia y la tolerancia. En la próxima gráfica
¿Por qué debemos hacerlo? Porque la convivencia con otras personas es la habilidad más necesitada en este mundo. Con la convivencia no hay límite en lo que las personas pueden hacer juntas. Y esto lo dijo Ernest Nightingale. Es decir, ocuparnos más de nuestras vidas, de generar los aspectos positivos de las comunidades, ¿verdad? Y dejarnos de enfatizar los aspectos que, sin duda, los que somos heterosexuales, de alguna manera, no convivimos con ellos, pero debemos, sin duda, respetarlo por el bien de nuestra comunidad y del mundo y de nuestros hijos, porque a veces los odios y el fanatismo de los padres hacia los gays, hacia los homosexuales, genera hijos bullies, hijos que después son acosadores, y son personas que generan una gran disrupción en las comunidades del mundo. Transexual. 0,3 a 0,5, es muy poco en el mundo, sí. Sí, que estamos viendo que es algo pequeño, ¿no? No es una cosa muy... Sí, como se refleja. Nosotros nos sentimos amenazados por estas comunidades, pero son realmente una minoría. ¿Por qué se le da esa fuerza? Exacto. Bueno, exactamente, esa fuerza. Y la fuerza es como ocurre cuando a un hijo se lo cría con mucha autoridad y uno está pegándole y tratándolo mal, y el hijo realmente termina yéndose de la casa, y es peor todavía. La fuerza se la damos o se la dan aquellos que sienten odio y que tratan de combatirlos y que tratan de sacarlos y que tratan de, digamos, erradicarlos de la sociedad. Pero el secretario de Transporte de los Estados Unidos es una persona homosexual, y acaban de adoptar 2 niños. Los niños aprenden el lugar donde se desarrollan. Van a crecer en un mundo diferente. Sí, y yo no estoy de acuerdo con este tipo de uniones para tener hijos de individuos del mismo sexo, por razones psicológicas, por razones de posteriores discriminaciones que los mismos niños van a sufrir en el colegio y a lo largo de su vida. Pero bueno, que una cosa es que tenemos que aceptar, porque hay causas médicas, como vemos, y otra cosa es que esto se desborde. Por ejemplo, hace algunos años en Argentina surgió un plebiscito para ver si, para aceptar el matrimonio gay, ¿verdad? Es decir, para tener hijos. Y entonces yo de pronto me planteo si hay cosas que no están en la estructura, en el corazón de la sociedad, si son plebiscitables, ¿verdad? Es que un niño tenga una mamá y un papá de sexo opuesto. ¿No es acaso, digamos, no hace a la estructura del desarrollo biológico? Esto hay que tenerlo claro y empezar a analizarlo, porque no podemos plebiscitar los valores de la sociedad. No podemos hacer un plebiscito que diga, bueno, vamos a ver si queremos tener democracia. Es decir, porque vemos que la democracia funciona. Y yo creo que hay cosas que todavía no tengo muy claro, pero que realmente tenemos que seguir hablando, y esto ameritaría programa. Yo voy a ofrecer una conferencia sobre esto en conjunción con otros expertos en una universidad de Miami, justamente porque esto es un tema puntual y fundamental. No nos vamos a desbordar de esto. Estoy de acuerdo con el doctor Octavio. Creo que tiene que ser de ambos lados. Es decir, el respeto tiene que ir y tiene que venir. No nos pueden imponer a nosotros que seamos todos homosexuales, ¿no? Pero sí debemos respetarlos. Y porque no estamos exentos de tener a lo mejor un familiar o un hijo así. ¿Me explico? Por eso es que yo quise hacer este programa, para poder ayudar a las personas a que puedan mirar los problemas de diferentes ángulos. Doctora. Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de niños abandonados, esos niños que no tienen a dónde ir, que no encuentran parejas heterosexuales, quizá podríamos hacer un paréntesis y decir, ¿van a estar mejor en la calle o van a estar mejor con una pareja homosexual que quiera
tomarlos y que quieran amarlos como un hijo. Es decir, hay algunas excepciones que podemos ver, ¿verdad?, con respecto al tema de la familia. En el caso de la adopción, doctora, lo que hay que cambiar es un poco la legislación de las dificultades que tiene dentro de ella para adoptar. Exactamente. Es decir, preferimos una pareja heterosexual, disfuncional, caótica, que se pegan entre ellos, el padre pega a la madre, o preferimos a lo mejor una pareja de homosexuales que viven en armonía, que se quieren, que se respetan. Entonces hay muchas preguntas para hacerse, ¿verdad? Y entonces siempre las respuestas tienen que ser desde el prejuicio, porque fíjate, el prejuicio emerge en cualquier momento, porque es lo que uno cree y entonces uno se aferra a sus propias creencias, a su paradigma cultural. Bueno, yo fui criada como ustedes en una organización familiar heterosexual, entonces, pero tenemos que poder elaborarnos nosotros mismos, procesar nuestros prejuicios para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque los niños, en definitiva, pensar en los niños en el momento de una adopción de estas parejas, porque son en definitiva los que van a llevar al mundo el peso de sus organizaciones familiares. De modo que también los heterosexuales tenemos que pensar mucho antes de traer un hijo al mundo, porque la mayoría de heterosexuales traen hijos al mundo que en realidad después no los pueden cuidar, no les dan el cariño adecuado o los cuidados necesarios. Es decir, que esto hay que profundizarlo. Lo que pasa es que, como en todo en esta cultura, Luis, Octavio, estamos haciendo un snorkel, es decir, un buceo de superficie, y no vamos a hacer un buceo de profundidad para poder de alguna manera hablar estos temas, ponerlos en la mesa con respeto y sin insultos y sin fanatismos. Hay teorías inclusive conspirativas que nos dicen que bueno, que esto es una agenda mundial para disminuir digamos la reproducción de la gente. Es decir, hay cosas que se escuchan que son producto de algunos extremos y producto también del odio hacia lo diferente, no solamente hacia las personas con estas diferencias que hemos hablado hoy. Doctora, vamos a lo que nos queda de programa. Usted puede hacer un ejemplo. ¿Cómo se cría un niño donde sus padres son del mismo sexo, ¿no?, para darle la fuerza a ese niño para cuando se enfrente a la realidad? Porque como es una minoría, se va a enfrentar a una mayoría que es diferente y que va a ver a la mamá, papá, y lo va a ver allí, y él le pregunte, ¿por qué José tiene y yo tengo a dos mamás o a dos papás? ¿Qué le diría usted a ese niño para que pueda crecer saludablemente? Generalmente se le dice a los padres. En muchas de mis conferencias en universidades, se ha acercado gente, se han acercado personas con orientación homosexual, queriendo tener hijos y preguntándome, ¿qué hago? Y entonces yo, ¿qué hago yo? Porque estaba hablando en varias de estas conferencias que el niño, por razones profundamente psicológicas, necesita las diferencias, necesita un papá con determinadas características físicas y una mamá diferente. Pero entonces se acercaban, y he tenido experiencias de mucho respeto, de personas que se han acercado, ¿qué hago, no, yo con esto? Y entonces yo lo que aconsejo es lo siguiente: si se casan dos mujeres, ¿verdad?, se unen y adoptan un niño, tiene que haber en esa familia la inclusión de una figura masculina, que puede ser el padre, puede ser el hermano de alguna de ellas, un amigo, un sacerdote, pero tiene que haber alguien en esa organización homosexual para poder darle al niño el contraste, es decir, en las decisiones que se toman. Vamos a hablar entonces, si tenemos que tomar una decisión determinada, si el niño se va de vacaciones, por ejemplo. Bueno, vamos a consultarlo con el tío, vamos a consultarlo con papá. Y que esa persona del género opuesto al masculino realmente esté allí comprometido con eso. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy importantes. Los puntos de vista, el hombre y la mujer tenemos cerebros diferentes.
Claro. Y entonces, en las partes fundamentales a nivel de razonamiento y todo eso no cambia en los cerebros homosexuales, es decir, somos hombres y somos mujeres. Entonces, si es una organización familiar de dos varones, lo mismo, la madre, la hermana, la tía, una amiga directa, tiene que estar a disposición y hablar antes de adoptar ese niño con esa persona que va a ser la tercera incluida en esa relación a nivel de la influencia psicológica. Y entonces, ¿qué impacto Claro. puede tener a ese niño creciendo de esa manera que le pueda afectar? Le puede afectar, Le puede afectar psicológicamente, le puede afectar. pero no le va a afectar más de lo que le puede afectar en una organización heterosexual, familiar, que los padres se peguen, se insulten o que le peguen a él o lo traten mal. Tenemos que entender que sí, que puede haber un costo emocional, pero va a depender de cómo lo maneja la pareja. Por eso la inclusión de esa otra persona del sexo opuesto es muy importante. Que la pareja homosexual hable bien de la heterosexualidad, que los heterosexuales también no hablemos mal de la homosexualidad. Por ejemplo, esta es la organización que eligió mamá y papá, somos heterosexuales, pero tenemos que respetar las otras organizaciones familiares. Y los homosexuales decir, bueno, no somos muy aceptados en este momento en el mundo, pero estoy seguro que los heterosexuales están tratando de comprendernos cada vez mejor. Yeah. Y están en ese proceso. Yeah. Y entonces enseñarle al niño, porque no lo pueden criar en el odio, ni lo pueden criar en este antagonismo permanente social, ¿verdad?, entre homosexuales y heterosexuales. Tiene que prevalecer la paz por el bien del niño. Si estamos preparados para eso o no. Estamos en el proceso de preparación, estamos en el en el camino del aprendizaje. Pero fíjate, el Dalai Lama dijo, cuando tú te escuchas a ti mismo y hablas solo, escuchas algo que ya sabes. Pero cuando tú escuchas hablar a otra persona un punto de vista diferente, quizá puedas aprender mucho más. Claro. Vale decir que tenemos que salir de nuestros argumentos y nuestra narrativa y poder escuchar a los demás. El camino del aprendizaje está lleno de libros y lleno de conocimientos, no nos vamos a escapar de eso. Tenemos que entender cómo es el proceso a nivel científico y los descubrimientos en torno a esto, que lógicamente es algo distinto para nosotros, Claro. Para la gente heterosexual es diferente, y como todo lo diferente, lo vemos también con el racismo, siempre le tenemos miedo, y como le tenemos miedo, lo atacamos. Una manera de no atacar es informarnos. Doctora, gracias, porque este tema no era para que fuera así tan lento y tan sin efusión, porque es No, un muy tema, no es un tema complicado, pero lo ha hecho sabiamente y se ha podido mirar los problemitas que pueden estar alrededor de eso para poder vivir en una sociedad mucho más, por lo menos mucho más fructífera. Gracias, Octavio, gracias Luis. Gracias a usted, Hasta el doctora. miércoles que viene.